Lo primero que vamos a hacer ahora es acceder, bueno, en el gestor de despacho, concretamente al apartado de configuración, donde vamos a configurar todos los datos y módulos que componen el gestor. Y para ello acudimos al apartado de configuración del despacho, concretamente en la barra lateral izquierda, en el último módulo que tenemos, que es el de configuración. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en el apartado de despacho y entramos concretamente en datos. Una vez dentro de datos, bueno, lo que vamos a hacer es rellenar los campos que aparecen en el gestor. Estos son los que posteriormente van a aparecer en sus facturas y recibos. Y aquí en datos de despachos vamos a rellenar la razón social, el nombre, el apellido, el segundo apellido, el nombre comercial, el domicilio, el código postal, el correo electrónico, teléfonos, el NID, la retención, que es muy importante para en el momento de facturar. Indicaremos en esta casilla de aquí si es una empresa o no, así como la página web. Luego podemos ver pues, lo que es la configuración de las copias de seguridad. Indicarles en primer lugar que tienen la posibilidad pues, de crear estas copias de seguridad automática de los datos del gestor. Solo deben, en este caso, establecer si lo desean una contraseña, que si lo desean puede ir en formato zip o no. Elegimos el periodo de copias de seguridad que deseemos, ya sea por días, semanas o meses, así como el límite de número de copias. Luego, todas estas copias de seguridad las van a tener concretamente almacenadas en la carpeta de la LOPD, de la Ley Orgánica de Protección de Datos del gestor de despachos. Y desde ahí van a poder descargarse la copia pues que hayan creado, clicando encima y solicitar esos datos. A continuación, pues tenemos lo que es un apartado de contabilidad. Y bueno, pues lo que deben hacer aquí es rellenar los códigos que aparecen pues aquí en la configuración, así como del resto de elementos con un código contable, pues por ejemplo, conceptos de facturación, tipos de IVA, etcétera. Van a rellenar esos códigos contables de suplidos, de retención y luego, bueno, pues si desean hacer una exportación automática, ¿vale? Y de la exportación de la contabilidad, van a elegir ustedes el periodo de exportación que deseen, ya sea por días, semanas o meses, así como también van a elegir el formato de exportación, bien Sage Contaplux, Anfi, Club del Asesor, A3 o el personalizado con el que ustedes trabajen. Ahora concretamente nos vamos a ir al lado derecho, donde podemos ver lo que es la numeración de expedientes, la numeración de clientes y la numeración de recibos. Estos tres elementos del programa funcionan con el mismo formato que les estoy indicando aquí concretamente. Ustedes pueden elegir cualquiera de los que aparecen como ejemplos, siempre que vayan entre corchetes. También si desean la secuencia actual diferente a cero para que el gestor contabilice desde el número actual, perfecto, o el que ustedes tengan realizado. Y si desea que se reinicie la secuencia cada año y empiece a contear desde cero, lo vamos a marcar concretamente en esta casilla de aquí que pone resetear la secuencia cada año. Bueno, pues esto mismo que les acabo de comentar, tienen que hacerlo igualmente en la numeración de clientes y en la numeración de recibos. Luego podemos elegir entre dos formatos de moneda. Bueno, pueden elegir el formato de moneda que deseen, bien por moneda valor o por valor moneda.
Vamos a poner el símbolo, los decimales, el separador de decimales y el separador de miles. Por último, y para finalizar el apartado de datos del despacho, pues podrán modificar, si lo desean, como les acabo de decir, el formato de moneda. Y luego también ahora tenemos lo que es su cuenta del gestor de correos para recibir correos en sus expedientes. Les recordamos que los correos que entren en el expediente del gestor nunca serán entendidos como una notificación. Es importante que tengan en cuenta siempre el siguiente aviso. Este es el correo concretamente que nos asigna el gestor de despachos y bueno, indicarles que esta parte de aquí es predeterminada y la parte que tenemos dentro del recuadro, si lo deseamos, podemos realizar modificación alguna. Pero bueno, indicarles que el gestor de despacho no es un correo, un servidor de correo electrónico en sí, pero sí que nos asigna esta cuenta para poder recibir esos correos electrónicos que queremos que concretamente nos entre en el módulo de expedientes en el gestor de despachos. Una vez que hayamos hecho todo esto que acabamos de comentar, pues le damos a guardar. Seguimos con la configuración y ahora concretamente nos vamos a ir al apartado de usuarios. Una vez que ustedes hayan creado sus usuarios dentro del gestor, les va a aparecer concretamente el listado de usuarios. En cualquier momento ustedes van a poder acceder y editarlo por si quieren realizar alguna modificación y también lo van a poder eliminar. ¿Para qué sirven concretamente los grupos? Aquí concretamente tenemos la lista de grupos. Bueno, pues los grupos sirven por lo que es para gestionar el acceso de los usuarios de la aplicación a los datos pues, de lo que son los clientes y los expedientes. Los usuarios de la aplicación pues, pueden pertenecer a uno o más grupos, pero al menos deben de estar dentro de un grupo. Solo tendrán acceso a los clientes y expedientes asignados a esos grupos. Los grupos se pueden crear según la actividad del despacho. Pueden crear un grupo civil, pueden crear un grupo mercantil, penal, social, juicios ordinarios, etcétera. ¿Vale? Los criterios que el administrador decida. También puede ser en este caso, pues juicios ordinarios y juicios verbales. Una vez vayan creando los grupos, concretamente aquí en este apartado verde donde pone nuevo grupo, pues le van a dar un nombre y lo vamos a guardar en el icono del disque. Pero bueno, cuando vayan a crear un usuario, concretamente en el apartado del recuadro verde donde pone más nuevo usuario, van a rellenar todos los datos, todos los campos que aparecen en los datos del usuario. Vamos a rellenar el nombre, los apellidos, vamos a dar una contraseña, confirmamos esa contraseña, el correo electrónico de dicho usuario y luego pues le vamos a asignar a qué grupos va a pertenecer dicho usuario, ya sea despachos, administradores, civil, penal, social, etcétera. Luego le vamos a asignar permisos. Si queremos que concretamente dicho usuario pues gestione todos los módulos que componen el gestor, nos vamos a ir concretamente aquí a la columna de la derecha donde pone gestionar, lo vamos a marcar y va a gestionar todos los módulos que componen el gestor. Si en concreto hay algún módulo por algún motivo no tiene por qué acceder, pues nos vamos a ir concretamente a la columna de la izquierda donde pone sin acceso y bueno, pues vamos a marcar concretamente vamos a marcar dónde no va a tener permiso, dónde no va a acceder dicho usuario, por ejemplo, a la seguridad del gestor o a las copias de seguridad del gestor en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Vamos a seguir rellenando más datos del usuario, como es datos de contactos, el DNI, domicilio, provincia, población,
código postal, teléfonos de contactos y si dicho usuario, bueno, pues trabaja por horas, el coste por hora, el precio por hora y observaciones que queramos dejar reflejadas en relación al usuario. Una vez hecho esto, pues nos vamos al recuadro verde y creamos el usuario que nos aparecerá, como hemos visto anteriormente, en el listado de usuarios. Volvemos a la configuración en el módulo de despachos y vamos a entrar ahora concretamente en el apartado de cuentas bancarias. Aquí en cuentas bancarias, bueno, lo que vamos a hacer, vamos a gestionar, vamos a configurar las cuentas con las que trabajen en el despacho. Concretamente, para hacerlo, nos vamos al recuadro verde donde pone más nueva cuenta bancaria. Desde aquí, pues indicarles que vamos a rellenar el número de cuenta bancaria, el IBAN, el SWIFT, el sufijo, la entidad bancaria. Si desean concretamente que esa cuenta bancaria se nos muestre en la factura, pues lo que vamos a hacer concretamente es marcarlo en esta casilla de aquí, o si no queremos, pues no lo marcamos. Una vez hecho, guardamos en el recuadro azul la cuenta bancaria. Pueden configurar tantas cuentas bancarias, trabajen ustedes en el despacho. Volviendo a la configuración, ahora concretamente vamos a entrar al apartado de suscripción en el módulo de despacho. Entramos en suscripción y bueno, pues aquí en la suscripción lo que van a poder ver es el tipo de suscripción que tengan ustedes contratado. Si han contratado Premium, indicarles que van a contar con 30 gigabytes de almacenamiento, es de usuarios ilimitados y luego también van a tener el módulo de facturación y el módulo de gráficos, así también con Sofía, nuestro asistente jurídico inteligente. Continuando con la configuración, ahora ya concretamente para finalizar en el módulo de despachos, vamos a ir al apartado de almacenamiento. Aquí en almacenamiento, pues lo que vamos a poder ver y controlar son esos 30 gigabytes de capacidad de almacenamiento que tenemos en el gestor de despacho. Esta barra de aquí, que es mostrativa, nos va a ir indicando lo que vamos ocupando dentro del gestor y la parte que nos quede disponible. Así como también podemos ver un directorio con carpetas que nos va a ir indicando el tamaño de dichas carpetas para ir controlando esos 30 gigabytes de almacenamiento que tenemos en el gestor de despachos. Volviendo a la configuración de nuevo, vamos a ir ahora al módulo de clientes. Aquí en clientes solo y únicamente decirles que lo que vamos a hacer es etiquetar y darle nombre a los tipos de cargo del cliente y a la forma de pago del cliente. Si entramos en tipos de cargo, pues lo que vamos a hacer es darle un nombre al cargo, un cargo mensual, un cargo trimestral, un cargo anual. Para dar el nombre a ese tipo de cargo, concretamente tendremos que irnos al recuadro verde donde pone más nuevo tipo de cargo y darle el nombre. Volviendo a la configuración, ahora ya aquí en cliente nos quedaría por ver las formas de pago. En las formas de pago, bueno, pues lo que vamos a hacer también, igual que hemos visto anteriormente, pues lo que vamos a hacer aquí es darle un nombre a las formas de pago del cliente. Un pago en efectivo, transferencia bancaria, cheque, pagaré, recibos. Para crear una forma de pago y configurarla dentro del gestor, lo vamos a hacer aquí en el recuadro verde donde pone más nueva forma de pago. Le vamos a dar un nombre y bueno, indicarles que si esta forma de pago que estamos configurando es remesable, lo indiquemos en esta casilla de aquí o no. Y guardamos la forma de pago que estamos configurando en el módulo de clientes. Volviendo a la configuración, ahora concretamente nos vamos a ir al módulo de expediente. Entramos en el primer apartado que es tipos de expediente. Aquí en tipos de expediente lo que vamos a hacer es darle un nombre a nuestros expedientes. Puede ser un expediente laboral, un expediente mercantil, civil, penal, extranjería,
etcétera. Y bueno, le vamos a asignar a dichos expedientes, a dichos tipos de expediente, les vamos a asignar un código que, como pueden ver a modo de ejemplo aquí, laboral LA, mercantil ME. Para crear estos tipos de expediente nos vamos a ir al recuadro verde donde pone más nuevo tipo de expediente, le vamos a dar un nombre al expediente como los ejemplos que hemos visto anteriormente y le vamos a asignar un código al expediente. Una vez hecho, pues le damos a guardar. Volviendo a la configuración del gestor y continuando con el módulo de expedientes, ahora vamos a entrar concretamente a tipos de trámites. Aquí en los tipos de trámite lo que vamos a hacer es darle una descripción a nuestros trámites. Bueno, pues puede ser un trámite genérico, una consulta, una presentación de demanda, contestación de la demanda. Para darle esa descripción a los tipos de trámite y configurarlo dentro del gestor, vamos a entrar concretamente al apartado verde donde pone más nuevo tipo de trámite. Aquí le vamos a dar la descripción del trámite y lo guardamos. Opciones que tenemos, pues la de poder editarlo y de poder eliminarlo. Volviendo a la configuración, ahora vamos a entrar concretamente al apartado de conceptos de facturación. En los conceptos de facturación, bueno, pues lo que vamos a hacer es darle una denominación a esos conceptos de facturación de nuestros expedientes. Una consulta presencial, telefónica, una redacción de recursos, una presentación de demanda, una prima de seguros. Para configurar esos conceptos de facturación hay que hacerlo en el recuadro verde donde pone más nuevo concepto de facturación. Entramos, le vamos a dar una denominación al concepto de facturación, una descripción que es opcional si ustedes lo desean o no. Si este concepto de facturación que están configurando tiene algún código contable, lo vamos a añadir en la casilla de aquí. Vamos a poner los honorarios del concepto de facturación. Si esos honorarios son por hora, los honorarios por hora. Y vamos a elegir el tipo de IVA. Por defecto, inicialmente nos va a aparecer el general, el reducido y el superreducido, pero luego concretamente en la configuración en el módulo de facturación podemos ir creando más tipos de IVA que nos irá apareciendo en el desplegable. Luego es muy importante, por favor, que en cada concepto de facturación que configuren en el gestor indiquen si le van a aplicar tal y como nos preguntan aquí, si le van a aplicar la retención o no. Por defecto siempre viene marcado que sí, pero en el caso que sea que no, estén pendientes e indicamos que no vamos a aplicar retención a dicho concepto de facturación. Una vez hecho todo esto, pues guardamos el concepto de facturación que vayamos creando y configurando dentro del gestor de despachos. Volvemos a la configuración y bueno, nos queda aquí este apartado de órganos, indicarles que es un directorio de órganos jurisdiccionales en los cuales va a contar ustedes con un buscador y luego van a poder personalizar esos órganos jurisdiccionales con los que trabajen ustedes más habitualmente. Pasamos ahora concretamente al módulo de calendarios y tareas. Entramos en el primer apartado, que es el de configuración. Y bueno, pues indicarles que ustedes van a poder sincronizar tanto el calendario del gestor con su calendario remoto, con su calendario personal predeterminado. Aquí tenemos un enlace para poder exportar tareas y calendarios en el recuadro gris concretamente. Podemos copiar la URL al portapapeles o podemos abrir una nueva ventana. Para crear el calendario dentro del gestor, pues concretamente lo creamos aquí donde pone más nuevo calendario. Lo podemos ir creando por cliente, por expediente, por trámites, etcétera. Lo creamos en el recuadro verde, le damos un nombre, le asignamos un color y si la visibilidad la queremos solo y únicamente para mí o para algún grupo en concreto, pues lo seleccionamos y vamos creando ese calendario dentro del gestor. Yendo a la siguiente pestaña,
tendremos la lista de calendarios remotos, nuestro calendario personal. Lo creamos concretamente aquí en el recuadro verde donde pone más nuevo calendario remoto. Puede ser un calendario externo de Google, un calendario externo de Outlook. Le damos ese nombre, le asignamos un color y aquí es donde vamos a traer y pegar esa URL de nuestro calendario personal para poder sincronizar ambos calendarios, tanto el calendario del gestor con el calendario personal. Y creamos ese calendario remoto. Indicarles que aquí en este apartado, donde pone ayuda de calendarios, nos da una información general de cómo hay que aplicar, ¿vale? Tanto ambos calendarios, el calendario del personal con el calendario del gestor. Si trabajan con Google Calendar, cómo pueden integrarlo con Google Calendar. Si es con Outlook, cómo van a integrar ese calendario de Outlook y cómo van a importar y sincronizar el calendario de Outlook con el del gestor del despachos. Y si trabajan con otro tipo de calendario, cómo tienen que realizarlo con otro tipo de calendarios. Volviendo a la configuración, pues concretamente nos quedaría por ver en este módulo de calendarios y tareas, lista de festivos. Indicarles que es un directorio de, bueno, pues de festividades nacionales, locales, en los cuales va a contar ustedes con un buscador y luego también van a poder personalizar esos festivos de su provincia, comunidad. Yendo al módulo de contactos, concretamente en tipos de contacto, lo que vamos a hacer es darle un nombre a los tipos de contacto. Bien, un abogado, un procurador, parte contraria, un perito. Desde el recuadro verde, nuevo tipo de contacto, le damos ese nombre y lo guardamos. Ahora, concretamente aquí en el módulo de facturación, vamos a configurar los estados de factura. Los estados de factura, pues le vamos a dar una descripción. Puede ser una factura anulada, no pagada, pagada, parcial, pendiente. Para configurarlo, tenemos que hacerlo aquí en el recuadro verde, donde pone más nuevo estado de factura. Le vamos a dar una descripción, como los ejemplos que hemos visto anteriormente. Y si, bueno, si queremos que nazca con esa denominación, pues lo vamos a marcar en esta casilla que pone por defecto. Vamos a escoger un color y vamos a guardar el estado de factura que vamos configurando dentro del gestor de despachos. Las opciones que tenemos es la de editarlo y de poder eliminarlo. Ahora concretamente nos vamos al apartado de tipos de IVA. Aquí en tipos de IVA lo que vamos a hacer es crear los tipos de IVA. Bueno, pues concretamente creamos los tipos de IVA. Puede ser tipo 0, exento, general, IGI exento, reducido, etcétera. Para crear un nuevo tipo de IVA, nos vamos al recuadro verde donde pone más nuevo tipo de IVA. Le vamos a dar un nombre y guardamos ese tipo de IVA configurándolo en el gestor de despachos. Luego, concretamente, tendremos que ir a la opción de las 3 rayas horizontales, donde vamos a editar los porcentajes de los IVAs que vayamos configurando dentro del gestor. Editamos, ponemos el porcentaje y guardamos ese IVA aplicado junto ya con su porcentaje. Ahora concretamente nos vamos a ir al apartado de series de facturación. Aquí, bueno, pues la serie de facturación la van a gestionar y le van a ir creando ustedes propiamente. Tantas series de facturación necesiten trabajar con ello en el gestor. Se configura concretamente aquí en el recuadro verde donde pone más nueva serie de facturación. En ella ustedes les van a asignar un código, le van a dar un nombre a esa serie de facturación, el último número de factura y si lo marcamos en esta casilla de aquí por defecto, pues van a hacer por defecto con la denominación que demos en esta serie de facturación.
y guardamos la serie de facturación. La serie de facturación para bonos, indicarles que solamente y únicamente tenemos una serie por ley. En la siguiente pestaña vamos a gestionar y configurar las series de proforma. Entramos en el recuadro verde más nueva serie de proforma, le damos un código, le asignamos un nombre a la serie y el último número de factura y vamos guardando esa serie de facturación de la proforma. Ahora concretamente nos vamos al apartado de plantillas y bueno, pues indicarles que van a poder ustedes configurar esas plantillas de facturas y recibos del gestor. Concretamente van a adaptar estos 4 apartados en las plantillas: el logo, el membrete, la declaración de responsabilidad y la leyenda de excepción IVA. El logo van a seleccionar ustedes el archivo desde aquí, indicarles que tienen que hacerlo siempre en formato JPG. El membrete van a realizar el cambio desde aquí. La declaración de responsabilidad igualmente desde el recuadro. Y la leyenda de excepción IVA desde el último recuadro. Una vez que hayan hecho esos cambios en estos 4 apartados, pues bueno, van a poder previsualizar las plantillas que tenemos de facturas y recibos. Concretamente de facturas y proformas tenemos estos 4 modelos y bueno, van a poder elegir a su gusto el que prefieran. Y concretamente como modelo de recibo tenemos uno. Por último, nos quedaría por ver dentro de la facturación la exportación a contabilidad. Indicarles que van a poder hacer una configuración pues personalizada de las facturas a contabilidad. Tienen aquí la tabla de exportación, el nombre de la columna, los datos. Si quiere pueden agregar más fila a la columna. Una vez que hayan hecho esa exportación personalizada de sus facturas a contabilidad, van a poder guardar concretamente en este recuadro verde la configuración que hayan hecho personalizada. Aquí tenemos el módulo de recibos con el apartado de plantillas. Indicarles que, bueno, tenemos el módulo de recibos dentro de la configuración, pero la plantilla es lo mismo que hemos visto aquí anteriormente en facturación en plantillas. En el módulo de localizaciones se compone de provincias, poblaciones y códigos postales. Bueno, estos 3 apartados van a poder ustedes contar con un buscador y también van a poder personalizar esas provincias, poblaciones y códigos postales donde ustedes residan. Por último, nos quedaría por ver la importación de datos. Si ustedes desean hacer una importación de sus datos en archivos CSV, es importante, por favor, para ese proceso de importación, que se lean este texto que hay aquí, que les indica cómo tienen que ir haciéndolo paso por paso, así como ver el vídeo tutorial que les estamos señalando aquí concretamente. Aquí tendrían la tabla con el tipo de importación, los archivos que van a ir seleccionando, van a poder previsualizar y hacer una descarga de un ejemplo. Y finalmente, una vez terminen con ello, van a importar esos datos. Cuando hayan hecho la importación de datos al gestor, pues concretamente ese listado de importaciones lo van a encontrar en este apartado donde pone listado de importaciones, que va a contener todos esos ficheros CSV.